Miró a Ilia. Por cierto, ahora estamos juntos. Ilia sonrió. Eso es genial. ¿Dónde está él ahora? Todavía está trabajando, pero dijo que llegaría pronto. Jugueteó con el vaso sobre la mesa. Así que estoy pensando en salir del armario. Quizás el día del partido de la noche del orgullo. Por un momento ella se quedó sin palabras mientras un confuso remolino de emoción, sorpresa y celos se alzaba en su interior. El partido era a finales de febrero, solo faltaba un par de semanas. Estoy cansado de esconderme y ahora que estoy con Harris, no creo que pueda esconderme. Era cierto, él estaba seguro de que todo el equipo se daría cuenta pronto de cómo se miraban Harris y Troy, si es que aún no lo habían notado ya. Me alegro mucho por ti. Y por Harris, por supuesto. Los apoyaré. Todo el equipo lo hará. ¿Tú crees? Por supuesto, este equipo es el mejor. Una pregunta silenciosa flotaba en el aire. Entonces, ¿por qué no estaba Ilya afuera? Ilya lo dejó en suspenso. El partido de la noche del orgullo, dijo Troy, es contra Toronto, así que será difícil. Sí, será difícil. Para Troy será difícil enfrentarse a su antiguo equipo. No te sientas presionado. Si quieres hacerlo, hazlo. Y nos aseguraremos de avergonzar a tu antiguo equipo esa noche, dijo Ilya. Ya eres un niño grande, dijo Ilya, mientras le acariciaba las orejas a Chiron. Harry se había llevado a Chiron al vestuario al final del entrenamiento para visitar al equipo, pero Ilya sospechaba que tenía un motivo oculto. Sus sospechas se confirmaron un momento después, cuando Harris preguntó: ¿No ha venido Troy hoy? Ilya sonrió. Está aquí en alguna parte, en las duchas, probablemente. Harris miró hacia las duchas, pero se las arregló para no entrar corriendo y ver a Troy. Chiron recibió una mala noticia la semana pasada, dijo. 1 millón de horribles posibilidades pasaron por el cerebro de Ilya. ¿Qué noticias? ¿Qué sucedió? Resulta que no es material de perro de terapia, al menos según los entrenadores. Imposible, dijo Ilya, porque claramente Chiron era el mejor perro del mundo y los entrenadores estaban equivocados. ¿Qué pasará con él? Nada malo, le aseguró Harris. Ilya casi se ofreció a llevarlo, lo deseaba tanto. Entonces, ¿lo adoptarás? Le dijo a Harris. Harris asintió. Ilya sonrió. Vas a ser el perro más feliz de la historia. Lo decía en serio. A Harris le encantaban los perros. Troy salió de una habitación con aspecto sudoroso, por lo que la atención de Harris abandonó inmediatamente a Ilya. Ilya se sentó y jugó con el perro. Unos minutos más tarde, Troy se subió al banco de su caseta e intentó llamar la atención de la sala. No funcionó del todo, así que Ilya decidió ayudar. Todo el mundo se calla y escucha a Troy. La sala se quedó muy callada mientras todos dirigían su atención a Troy Barren. Ilya solo podía pensar en una cosa que Troy pudiera estar anunciando, con Harris a su lado. Así que solamente observó. Solo una cosa, dijo Troy. Estoy saliendo con Harris. Estamos juntos. Me gustan los chicos. Ella tuvo que respetar la eficacia del discurso, comenzó a aplaudir con fuerza y todos los demás se unieron, animando y gritando. Ella amaba a este equipo, vio a Troy bajar del banquillo y caer en los brazos de Harris. Luego inclinó a Harris y le dio un beso delante de todos. El corazón de Ilya se emocionó, en parte de felicidad y en otra parte de celos. Está emocionado por Harris y Troy, pero al mismo tiempo sabía que nunca conseguiría que un vestuario lleno de jugadores de hockey animara su relación con Shane. Y por supuesto no debía estar resentido con Troy por haber podido salir del armario, anunciar su relación con Harris y básicamente adoptar un maravilloso perro, todo en el mismo día. Está bien, le dijo al perro, mi día está llegando. Pero a veces se preguntaba, incluso con el anillo de Shane colgando en su cuello, si se estaba engañando a sí mismo. Una semana después, pensé que te habías dado por vencido conmigo, dijo Galina en ruso, mientras le hacía señas a Ilya para que entrara a su despacho. Lo siento, dijo Ilya. Había dejado pasar 5 semanas sin una cita, porque se había sentido como antes.
Esperaba absurdamente que ya estuviera arreglado. Pero ver a Troy y a Harris besándose en el vestuario del equipo le había hecho volver a ese lugar oscuro, así que había pedido una cita. ¿Ocupado?, dijo Galina. Sí, dijo Ilia. Así que el hockey es bueno, ella dijo. El hockey es genial, me estoy divirtiendo de nuevo. Apartó la mirada de ella. Pensé que tal vez eso sería suficiente. ¿Pensaste que no tenías que verme más porque te sentías más feliz? Sí, dijo Ilia, sin mirarla. Es tonto, lo sé. Supongo que tu buen humor no duró. No exactamente, todavía me divierto jugando al hockey y me encanta el tiempo que paso con Shane. Hizo una pausa, pero decidió decirlo. Estoy comprometido. Me pidió que me casara con él y dije que sí. Felicidades, Ilia sintió. Es todo lo que quiero y estamos planeando salir del closet este verano y tal vez casarnos. No habrá que esperar hasta que los dos nos jubilemos. Galina asintió y tomó nota. Este es un gran cambio para ustedes. Uno enorme, dijo Ilia. Estoy emocionado y feliz, pero también asustado. ¿De cómo va a reaccionar la gente? Y le apretó los dedos y tocó el anillo bajo su camisa. Tengo miedo de que Shane cambie de opinión o que no lo haga y eso afecte su carrera y me odie por ello. Quizás no al principio, pero sí con el tiempo. ¿Te parece probable que cambie de opinión? No lo sé, dijo Ilia con sinceridad. Él se asusta fácilmente y a veces entra en pánico. Pero te propuso matrimonio, no fue una decisión que tomó a la ligera. Y le recordaba felizmente a Shen arrodillado, rodeado por las velas. No, creo que iba muy en serio. Y le agarró una de las almohadas que tenía a su lado y la abrazó. No sé, mi cerebro me dice que es probable, pero mi cerebro me ha mentido antes. Los cerebros pueden ser tontos de esa manera. Y le esbozó una sonrisa. Hay otra cosa, uno de mis compañeros de equipo salió del armario. Quiero decir, está planeando salir del armario públicamente. Vaya, eso es emocionante. ¿Cómo te hace sentir eso? Estoy muy contento por él, me alegro por los dos. Pero Cali no dijo nada, solo esperó a que Ilia continuara. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.